Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Cordialmente, como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo para el Papa Francisco, y FM Millennium, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. El ambiente que vivimos aquí en Miami, y podría extenderlo a todo Estados Unidos, es esta situación de la pandemia que nos tiene realmente sumamente inmovilizados y realmente preocupados. A eso se suma este momento político que está viviendo el país, un momento realmente extraordinario, que para encontrarle una palabra fácil de decir, pero muy complejo, muy violenta la situación, muy agresiva la actitud de los candidatos, o podría hablar más en singular. Hay un candidato violento, agresivo, otro candidato que acompaña el proceso en silencio, a la expectativa de todo lo que vaya a pasar. Este tema quizá lo podamos conversar en un ratito ya, cuando arranquemos la nota con Víctor Vargas. Él se encuentra en algún lugar de México, ya nos va a contar. Es experto en neuropolítica, en neurociencias, y yo diría que es uno de los profesionales más reconocidos en América Latina. Tengo mucho gusto de darte la bienvenida, Víctor. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Agustín, es un placer estar contigo. Un saludo a toda tu audiencia. Realmente para mí es un lujo poder charlar un rato contigo y sobre todo un tema que manejas con tanta propiedad que genera admiración cada vez que te toca enfrentar a un público que se va entusiasmado, ¿no? Explícanos primero qué es la neurociencia, cómo se aplica la neurociencia en la vida real o, por ejemplo, cómo se aplica en la política. Pues mira, dos preguntas muy interesantes. Primeramente, la neurociencia es el estudio de tu sistema nervioso central, periférico, su relación con tu cerebro. Y entonces, en todo ese proceso, desde cómo reaccionas como ser humano al momento de recibir un estímulo, al momento de que tú tomas una acción, es un universo. Entonces, al momento de que vas comprendiendo esto, vas comprendiendo cómo gobernarte a ti y por lo ende cómo gobernar tu entorno. En cuestión, cuando tú enfocas esto a la política, entonces se torna algo todavía más interesante. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Y ahorita lo estabas mencionando, de repente los candidatos se comportan como que si estuvieran en un universo singular, totalmente aislados de la sociedad y del día a día de todos los ciudadanos. Entonces, la neuropolítica viene a ser una herramienta, un instrumento para poder hacer esas conexiones emocionales con la audiencia de votantes que tú quieres pertenecer. Interesante, pero la práctica explica también todos esos fenómenos que pasan, por ejemplo, en las personalidades de los políticos. Se evidencia cuando ellos dicen una verdad o dicen una mentira, prometen lo que no creen, prometen lo que no pueden. O sea, ¿qué simbiosis se da en esa simbología? No, bueno, mira, de repente vas a encontrar, primeramente, te voy a hablar específicamente desde el punto de vista de neuropolítica. Ajá. Lo primero que necesitas hacer es diagnosticar a cada candidato, ¿no? Porque de repente todo el mundo quiere ser Superman.
dentro de los personajes, ¿verdad? Y no todo el mundo está diseñado para ser Superman. De repente necesitas un antihéroe tipo Batman, necesitas un malévolo tipo el Guasón, ¿no? Y te podrías preguntar, oye, ¿es posible que una persona con la personalidad del Guasón gane? Pero pues lo estamos viviendo, ¿no? Lo importante aquí es que sean genuinos y auténticos. Y cuando uno es genuino y auténtico a su verdadero ser, entonces tiene una mayor posibilidad de poder comunicarse con la gente. De ahí en adelante, depende mucho también del equipo del candidato para mantenerlo, lo que dicen en inglés, grounded, o sea, con sus pies en la tierra. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a empezar a volar, a prometer cosas que jamás van a ser posibles. Y bueno, lo estamos viviendo ahorita en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde de repente ya se está tornando y se está invitando incluso a la violencia en algunos casos. Y eso no puede suceder. Este escenario, Víctor, que está sucediendo aquí en Estados Unidos, ¿tú lo tienes ya identificado con otros escenarios parecidos que se hayan dado en otros lugares del mundo? ¿O es algo muy particular todo lo que está pasando aquí? Bueno, lo que lo hace particular es que esté sucediendo aquí, porque esto ha sucedido en otras ocasiones, ¿a dónde? En Venezuela, por ejemplo, en Cuba, en lugares donde de repente han llegado a regímenes dictatoriales, comunistas, ¿verdad? El hecho de que esté sucediendo estas cosas en los Estados Unidos es lo que lo hace tan particular y tan singular, que eso generalmente, ¿qué es lo que distingue las elecciones de los Estados Unidos? Es el fair play, ¿verdad? O sea, se atacan, se dan y todo, pero al final todos somos americanos y por lo tanto vamos a respetar esto, porque lo que es importante aquí no es un Red America, un Blue America, es América, ¿no? Y en este caso es distinto. Espero que eso sea demagogia y no se lleve realmente a la práctica. Pareciera, sí, que están dadas las condiciones para que uno de los candidatos, si pierde, genere algo inesperado, nuevo, increíblemente aquí en los Estados Unidos. Claro. No, pero fíjate que hay algo que se tiene que tomar en cuenta y esto lo hablo también por México. Es decir, la Constitución fue realizada y hecha de tal forma a que puede superar, yo tengo la confianza de que se puede superar incluso situaciones como la que se están viviendo ahorita. ¿Cómo influyó la pandemia en la política electoral aquí en Estados Unidos? Y particularmente te pido disculpas por estar enfocando un poco el tema de Estados Unidos cuando tú manejas, yo diría, la comunicación política de todo el mundo. No, al contrario, gracias. ¿Cómo ha influido alrededor del mundo? Ha tenido influencia tremenda. Y mira, se puede vislumbrar de esta forma, o te invitaría a que vislumbraras un péndulo, ¿verdad? Entonces, en un inicio, la gente votaba por los partidos. ¿Por qué? Porque ese partido iba a defender la ideología, ya sea de derecha o de izquierda, progresista o conservador, y bajo esa confianza de que tú vas a defender mis ideales, votaban por el partido. De repente la gente sintió que fueron traicionados, que falló el partido. Y entonces empezó a hacer un movimiento, ese péndulo, donde la gente empezó a votar por el candidato, ya no tanto por el partido. Entonces, yo estoy sacrificando un poquito de preparación, que es lo que me garantiza, entre comillas, el partido, por el candidato, porque creo que él no me va a fallar o ella no me va a fallar. Fallan y entonces pasa a otro extremo donde ya son los independientes o los famosos outsiders o los outsiders radicales, ¿no? Que es lo que se está viviendo ahorita por parte tanto de los Estados Unidos, México, Brasil, en muchos países del mundo. Pero viene la pandemia y la pandemia lo que hace es poner como una lupa donde se ve con mayor detalle aquellas personas que están preparadas y aquellas personas que no. Entonces ves unos cambios radicales alrededor del mundo, donde algunos países lograron contener y manejar la pandemia a un aproximado de 8 a 12 semanas, y hay otros países que continúan con este tema tan importante.
Los Estados Unidos y México son dos países que son líderes en su propio campo y en su respectivo nivel, y lamentablemente no lo tomaron suficientemente en serio. Entonces, esto es lo que está dando pauta para lo que parecía, por ejemplo, en los Estados Unidos, un presidente indestructible que pasara lo que pasara, siempre salía beneficiado. En este caso, la pandemia termina siendo un oponente prácticamente inderrotable, ¿no? O sea, está haciendo ver la falta de acción, la falta de preparación oportuna para salvar a la gente. Por ahí estuve leyendo dentro de tus textos, tú tienes una frase que si es posible me la puedes ampliar. Dice, el perfil del candidato político en la pospandemia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la pospandemia pudo haber transformado la personalidad, las ideas de los candidatos de manera tal de que tengan otro mensaje, otra postura frente a las elecciones, por ejemplo? Mira, la pandemia como tal, no van a haber elecciones post-pandemia, son elecciones de pandemia, y por más que nos quieran vender la idea de que estas son las elecciones post-pandemia, no es así. Son las elecciones pandemia, las de este año, las del próximo y las que le siguen. La solución no está tan sencilla ni tan rápida como, por lo menos eso es lo que nos dicen los expertos. La vacuna, si es que sale en este año, y van a salir de diferentes lugares, llámese Suiza, Rusia, Estados Unidos, etcétera. Todavía se tiene que evaluar cuál va a ser la correcta, la compra, la producción, suministro y todavía la distribución a todos los ciudadanos, y espera a ver si los ciudadanos se quieren tomar dicha vacuna, porque hay un gran porcentaje, particularmente en Latinoamérica y en los Estados Unidos, que se piensa que esto es toda una mentira. It's a hoax, fake news, todo ese tipo de que tristemente hacen que no se tome en serio. Ahora, bajo este contexto, las elecciones sí cambian, y lo estamos viendo en los Estados Unidos, ¿verdad? No se debe de hacer eventos masivos, y sin embargo, un candidato sí lo está haciendo, otro se está yendo por otro lado. El resultado de esto va a afectar mucho la forma de que se lleven las elecciones alrededor de Latinoamérica, porque se va a poder ver en primera mano los resultados del manejo de una campaña, ignorando por completo los efectos catastróficos potenciales de la pandemia, y otro que está respetando. Entonces, sí va a afectar mucho la forma en que se va a llevar a cabo las elecciones en toda Latinoamérica. Evidentemente eso también muestra cómo se divide el país, ¿no? El país que aporta multitudes cuando un candidato sale sin barbijo y otro candidato no puede sumar a las multitudes porque las multitudes están teniendo en cuenta que deben protegerse porque pueden caer bajo el COVID-19. ¿Eso qué significa? Que hay dos mundos. Me refiero en la oferta electoral. Para mí significa que tristemente se está dividiendo los países en lugar de unificar los países. Cuando tú divides un país para beneficio propio, a costa del nacionalismo, a costa del orgullo de ese país, llámese cual sea, es peligroso, ¿no? Claro. Porque estás poniendo las vidas en peligro. Claro. Entonces sí es importante. Ahora, también pienso que en este caso, por la forma en que se fueron dando las cosas, no se están aprovechando todas las herramientas que hay afuera para poder hacer una campaña exitosa y prudente. Por ejemplo, hay herramientas ya donde, muy similar a la televisión, puedes poner a un candidato en un escenario virtual y la gente interactuando con él en escenarios virtuales sin esta barrera tipo Zoom o Facebook o demás, sino que realmente pueda estar caminando y ver las luces, los efectos, que la gente pueda interactuar, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido las elecciones de Latinoamérica y de otras áreas del mundo van a ser todavía más novedosas que las que estamos viendo ahorita en los Estados Unidos, que solamente se está centrando en las herramientas conocidas como es televisión, radio, no tanto internet,
Entonces creo que ahí hizo falta una conexión con el público. Qué importante tenerte a mano, Víctor. Realmente una gran oportunidad de ver un poco más allá de lo que vemos cualquier ser humano que no está en este gran mundo de la neuropolítica, de la tecnología o de cómo se está transformando la mente de la gente después de una pandemia. Tú vas a participar en pocos días en un evento realmente trascendente, se llama Mujeres Reales. Te deseo mucha suerte alrededor de tantas mujeres que van a ver ahí. Espero que salgas sano y salvo. ¿Cuál es el foco que vas a encarar en tu disertación? Mira, el enfoque va a ser, la conferencia en sí, me dieron el honor de cerrar el evento con una conferencia magistral, se va a llamar Orgullo y Coalición. Ajá. ¿Qué significa orgullo? Orgullo, que típicamente en Latinoamérica es considerado algo malo, ¿no? No seas orgulloso, no seas orgullosa. En realidad es una emoción positiva, por lo menos científicamente hablando, cuando examinamos el comportamiento del cerebro y del cuerpo, el orgullo es algo positivo, ¿sí? Y es algo que se debe tener y además se debe fomentar, no solamente nosotros mismos, nuestros bien hijos, entendido, nuestras generaciones, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer algo, hazlo bien. ¿Por qué? Por orgullo de tu nombre, de tu marca, de tu pueblo, en este caso, de tu género. Claro. Sin embargo, no por ahí va la situación. Orgullo realmente viene de la palabra pride, y pride es emblemático. Así es como se le llama cuando una serie de leonas se juntan, ¿sí? Cuando las leonas se agrupan, eso se llama pride, y de ahí está saliendo orgullo. Y la razón de eso es porque si tú te dices, de la palabra técnica en español es manada, pero eso suena muy feo, ¿verdad? Entonces, antiguo. Tomar pride, vámonos con orgullo. Y coalición implica cuando dos o más leones se reúnen, eso es una coalición. Pero ve qué interesante es esto, es decir, los leones sobreponen su ego, su soberbia, porque cualquier animal, vamos a poner un ser humano inteligente, fuerte, etcétera, bien se podría rodear de puros, lo que le dicen ayayeros, ¿verdad? Pura gente que, ay, sí, bonito león, qué buen león, hoy rugiste muy bien, león. El león no hace eso, el león se guía por la fortaleza y el principio básico de establecer y retener su dominio. Entonces, para eso requiere rodearse de gente igual o más fuerte que él o ella para poder establecer su dominio. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando realmente cómo avanzar, cómo salirte de esa maleza en la que quizás estás atrapado ahorita y poder aplicar lo que es tu cerebro, tu computadora. Tenemos más de 1.000 billones de neuronas. Imagínate, Agustín, 1.000 billones de neuronas aquí adentro. Cuando tú aprendes cómo excitar esas neuronas, cómo fomentar esa excitación como tal, excitación en tus neuronas, entonces vas a estar generando toda una serie de drogas que naturalmente produce nuestro cuerpo y eso nos conlleva o nos da la fuerza para poder ir al siguiente paso, ir de reto a reto y no conformarnos con los lugares donde estamos. Claro. Entonces es utilizar realmente el conocimiento de cómo funcionan nuestras neuronas y aplicarlo a nuestra vida diaria. Porque conocimiento sin aplicación, mira. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Sí. Víctor, un placer de charlar un rato contigo. Voy a estar atento a tu exposición, al cierre de este evento tan importante que se va a realizar entonces en Guayaquil, en Ecuador. Va a haber mucha gente enganchada, sobre todo en las redes sociales estaremos atentos. Te deseo la mejor de la suerte, el mejor de los éxitos, y espero tener una nueva oportunidad de hablar contigo cuando se acerquen un poco más las elecciones que serán el 3 de noviembre aquí en Estados Unidos. Será un gusto, estamos muy pendientes de las elecciones y si me permites nomás hacer un último comentario. Sí, claro. Fíjate que el hecho de que se haya realizado desde Guayaquil, Ecuador, es un símbolo por sí solo, porque todo el mundo vimos aterrorizados el efecto que tuvo la pandemia en Guayaquil. Entonces, sí, vimos escenas terribles. Escenas que nunca pensamos ver, ¿no? En nuestra vida. Entonces,
El hecho de que se haga desde Guayaquil y que lo esté haciendo una organización dedicada a la prosperidad, al mejoramiento, al fortalecimiento, al empoderamiento de la mujer, habla mucho. Que desde un país donde todos los vimos destrozado, ahora salga y desde ahí salga el mensaje para el resto de Latinoamérica. Es mucho pedirte si tirás un dato que podría de alguna manera transformarse en un veredicto, quizá, en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Un hombre como vos que tiene tanta experiencia y que analizó la personalidad de los candidatos, las propuestas de ellos, ¿a quién le apuntás? Mira, estadísticamente, y tal como todos los números muestran, y hablando desde un punto de vista emocional, el voto popular creo que lo va a llevar Biden. Ya el voto electoral, que es diferente, claro, por la forma en que se maneja los Estados Unidos, los estados, es donde realmente va a estar la batalla. Y podría darse el caso donde esto vaya a la Suprema Corte, podría darse este caso. Sin embargo, el voto popular sí pienso que Biden se lo va a llevar. Y ya el presidente Trump ya preparó y están ahí haciendo los debates y la introducción necesaria para que se incorpore la nueva jueza que él ha designado. Así que están las cartas echadas, veremos qué pasa. Víctor, un placer, un orgullo de haberte tenido aquí en los micrófonos y en las cámaras de TV Radio Miami. Éxito en el evento. Muchísimas gracias. En nombre de Linda Romero, quien es la coordinadora de este evento, les doy la bienvenida. Los invito a todos a participar en este evento. Y es un honor, Agustín, estar no solamente con tu persona, además a través de todas las líneas que tú representas. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Éxito. Víctor Vargas, sin ninguna duda, una de las figuras más prominentes, yo diría, como experto en neuropolítica, neurociencias, un hombre que sabe cómo ganar elecciones, pero claro, actualmente lo necesitaríamos aquí porque sería bueno predecir quién será el futuro presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, tendremos que esperar. La pausa. El mundo cambió, se paralizó por meses y volvió a una nueva normalidad. Y nuestra salud emocional se vio afectada. Hoy es una nueva oportunidad para asumir retos, sueños post-pandemia, generando una mejor versión de ti. De Guayaquil al mundo llega el segundo Congreso Internacional Mujeres Reales, un encuentro que transforma tu vida. Mindfulness, bienestar emocional, emprendimientos en línea y medio ambiente serán los ejes de este gran evento. Reserva tu cupo, más de 20 conferencistas esperan por ti para que descubras de qué estás hecha. Más información en todas nuestras redes sociales. Aprovecha nuestra preventa por tiempo limitado. ¡Te esperamos!